Bien, mis amados, bienvenidos a este tiempo de devocional, nuestro devocional diario, que nada mejor que tener hábitos espirituales donde podamos nosotros hacer lo que es el propósito de Dios, hacer la voluntad de Dios, que todos los días, sin excepción, le presentemos nuestra vida al Señor para agradecerle a Él sus bondades, agradecerle a Él lo mucho que ya ha hecho por cada uno de nosotros. Cuando uno le agradece a Dios, uno le está diciendo, Señor, todo lo que tú has hecho es para nuestro beneficio y de nosotros depende aprovechar ese beneficio. Vamos a iniciar una serie eh, que tiene 9 episodios para poder nosotros estudiar bien a fondo los beneficios de el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, hasta dónde nosotros podemos tomar como vigente lo que Dios ha hecho, algo vigente, algo que se materializa, algo que está aconteciendo en el día a día. Y muchas veces se ha hablado de la sangre del Señor Jesús como algo que cubre, ¿sí? Pero no podemos cogerlo como un talismán, como un fetiche, como algo que simplemente se invoca, tiene un efecto y no más. O sea, de ahí no se pasa. Entonces, lo que se quiere es que podamos tener conciencia de lo que verdaderamente hizo, hace y hará la sangre del Señor Jesús. Para ello quiero que, por favor, tomen apunte de esta cita bíblica. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Y Jaime Peña va a ser tan amable de hacer esta lectura. Jaime, bendiciones, bien pueda, por favor. Amén, mi pastor. Buenos días para todos. Dios les bendiga. Entonces la palabra de Dios dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Quiero que por favor esté atento. Voy a darle otras citas bíblicas para corroborar lo que acabamos de leer. Cuando el Señor Amén. Jesús llega acá a la tierra, Él viene con un propósito, Él viene con una intención, y la intención es cumplir un objetivo que es salvar a la humanidad. La humanidad estábamos perdida, toda estábamos perdida. ¿Por qué? Porque no habían obras, no había actividad que se hiciera que tuviera un efecto eterno en cada uno de nosotros. Lo que estaba pasando en nuestra vida era algo muy superficial, algo que no llenaba las expectativas de Dios. Y Dios quería salvarnos. Tomamos la iniciativa por obras. Y cuando el Señor, nuestro Dios, nos da las obras en la ley, entonces las obras comenzaron también a ser tergiversadas, ¿sí? Ya no cumplían el objetivo que se quería, ya no pasaba lo que Dios quería que sí pasara. Empezamos nosotros a hacer cosas muy diferentes, totalmente diferentes. Y Dios lo que menos quiere es que nosotros repitamos historias vacías, historias sin propósito, sin una buena intención. Entonces, la ley, la ley decía, haz esto y te salvarás, ¿sí? Eso era lo que decía la ley. La ley no traspasaba fronteras. La ley no hacía algo mayor, ¿sí? En la vida de los seres humanos. Simplemente llegaba hasta un tope y de ahí no pasaba. Entonces, las obras de la ley nos, no lograron satisfacer a Dios.
porque la ley empezó a cambiar, la ley empezó a desmejorarse, ¿sí? Dios dio 113 mandamientos y los que practicaban la ley y los que la enseñaban empezaron a adjudicarle más mandamientos. Entonces lo que era algo de parte de Dios se volvió como un mandato de hombres y al añadirle algo más adicional, entonces se volvió una carga. Entonces perdió el sentido, perdió el objetivo. Entonces Dios da unos mandamientos y le agregan otros y ahí comienza a afectarse lo que es la obra del propósito de Dios. Por eso fue necesario que el Señor Jesús viniera. Acordémonos que antes Dios le decía a Moisés que sacrificara un cordero y lo hacía Aarón. Comenzó la línea sacerdotal de Aarón y tenía que sacrificar un cordero sin defectos, sin manchas, un cordero que cumpliera los requisitos que Dios establecía, ¿sí? Y esos requisitos se estaban dando al principio. Entonces se volvió ceremonial, ceremonial. Un cordero. Cuando Jesús viene, Juan el Bautista lo ve llegar donde él estaba bautizando a las personas y cuando señala a Jesús, no está señalando a un profeta, aunque era profeta. No está señalando el sanador, aunque era sanador. No estaba señalando un salvador sin mediación, aunque era un salvador, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que Juan dijera de Jesús era cierto, pero él, Juan el Bautista, lo que hace es decir, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Dios tuvo que poner un cordero que tomó el ejemplo, el simbolismo. El Señor Jesús se convirtió en el Cordero Pascual. Y de ahí es donde vamos a partir, que el Señor Jesús es nuestro Cordero Pascual, ofrecido por Dios para nuestro beneficio. Sé que esta palabra, esta enseñanza le va a transformar su vida en su totalidad. Lo que no pasó en muchos años, créame que va a pasar en estos días. Si usted está atento a esta palabra, si usted toma fiel copia de todo lo que se le va a decir, ¿sí? Por eso hemos iniciado a partir de hoy una serie en donde espero que usted no pierda un solo capítulo de esta enseñanza, de esto que Dios le va a entregar. Usted va a descubrir a su Cordero Pascual, a su Señor, a su Salvador, a su Sanador, al que lo lleva de la mano. Usted lo va a poder conocer muy bien a través de la sangre que Él derramó. Quiero que hagamos oración. Ya tiene una introducción, ya tiene una razón por la cual orar. Por favor, utilice su oración para algo personal en este momento. Dale, Señor, quiero que bendigas mi vida. Quiero que me orientes. Quiero que pongas delante de mí, Señor, las bases, los fundamentos. Quiero crecer en ti y no me quiero dejar desviar. Muchos se están desviando de la verdad. Amados, muchos se están desviando de la verdad. Muchos se están desviando de la verdad. Muchos se están cogiendo por otro camino. Muchos se están dejando llevar del facilismo, de unciones que pareciera que fueran de parte de Dios. Amado, está escrito que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Está escrito que el enemigo iba a engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. Por eso usted no se puede dejar engañar. Usted debe estar centrado en la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad no es algo, la verdad es alguien. El Señor Jesús dijo, yo.
El mismo Señor Jesús en primera persona dijo él de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Él es el único. A Él es al que debemos leer. A Él es el que debemos escudriñar. Al Señor Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Incline su rostro, por favor, ahí donde usted está. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, agradecidos inmensamente, Señor, por haber escogido este plan de salvación, por haberlo diseñado y que tú estás ahí, Señor, en medio de ese plan, como Cordero Pascual, Señor Jesús. Tú que fuiste inmolado, tú que pagaste el precio por nosotros, tú que eres nuestro sustituto. ¿Cómo no agradecerte, Señor, tanta bondad, tanta misericordia, tanto amor? ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no ponernos a tus pies, Señor, para aprender de ti? ¿Cómo no escudriñar tu palabra? ¿Cómo no aceptar lo que hiciste allí en la cruz del Calvario, que le cambió la historia al mundo, pero a la vez a cada uno de nosotros, los que estamos creyendo en ti? Y te rogamos que nos ayudes cada día a creer más, a afianzarnos más, a anclarnos más en ti, Señor. No permitas, Dios, que por nada nos desviemos de este tu caminar. Y lo digo en general, Señor, porque ninguno estamos exentos, pero tú en tu misericordia puedes obrar en nuestras vidas. Tú eres el único que puedes enderezar los pasos de personas que tal vez lo están pensando, Señor, en irse para otro lugar, un lugar que no les brinda la confianza, la seguridad. Solo hay una expectativa, Señor, de lo que están haciendo muchos. Pero, oh Dios, te rogamos que seas tú con nosotros, enseñándonos, capacitándonos, instruyéndonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, Señor, porque necesitamos, Señor, que nuestra vida esté firme, confiada en ti, Señor amado. Muchas gracias por cada familia que representada. Gracias por los que ya nos hemos conectado, Señor, a través de estas plataformas, pero también de los que lo harán, Señor. Que en estos mensajes quede una unción fresca, que una enseñanza, Señor, para que pueda ser tomada, recibida y puesta en práctica, Señor. Que aquí lo más que hay que hacer es obedecer. Obedecer, Señor, tu palabra, tus mandamientos, tus ordenanzas, tus leyes, tus preceptos. Obedecer, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Mi Dios, gracias. Gracias por lo que harás, Señor, en el transcurso de estos programas, de esta enseñanza acerca de la sangre que derramó tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y que esa sangre, Señor, cobre vigencia en nosotros, aunque sabemos que siempre la ha tenido, Señor, pero que cobre una relevancia mayor, Señor, que podamos entender los misterios ocultos que ahora nos serán revelados para ser beneficiados de esa preciosa sangre, la que tú derramaste. Y perdónanos, Señor, las muchas veces que le dimos un mal uso, que la invocamos, Señor, de manera como un agüero, como un talismán, Señor, como un amuleto, pero que ahora, Señor, habrá más conciencia y la invocaremos de una manera poderosa, extraordinaria, como tú siempre la has dejado para nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, muy bien. Quiero que por favor, Jaime, lea también Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cuando se habla de la sangre del Señor Jesús, estamos hablando de la única sangre que ha llegado a este globo terráqueo, santa, pura, inmaculada, diáfana, transparente, limpia. Una sangre que no traía pecado, no traía pecado. Cuando la Biblia habla
acerca del pecado, el pecado se transmite por la sangre. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, allí, cuando Eva peca, Dios no se pronuncia. La primera que pecó fue Eva. ¿Y por qué Dios no se pronuncia? Porque el pecado no podía pasar de Eva a alguien más, porque la mujer no puede engendrar, la mujer solo puede concebir. Entonces, no había a quien transmitirle el pecado. Pero cuando Adán peca, entonces Dios sí se pronuncia, porque el que engendra es el hombre, la que concibe es la mujer. Y el hombre en su espermatozoide está traspasando sangre. O sea, pasa la genética de él a la mujer porque la recibe. Y de la mujer a la criatura que nace, porque nace en base a ese espermatozoide que recibió y que su óvulo procesó. Entonces, ese ser que van a ser tiene la genética del padre, tiene el ADN, por tanto tiene su naturaleza, una naturaleza pecaminosa. Por eso la palabra de Dios dice, en el caso de David dijo, en pecado me concibió mi madre, en pecado me concibió mi madre. ¿Mm? Entonces nosotros traemos desde Adán un pecado a través de la sangre, del ADN de los padres. Una persona, por buena que sea, según lo que dice Eclesiastés 7:20, que el hombre puede ser muy bueno, pero aunque no come, aunque sea bueno, no dejará de cometer pecados. ¿Sí? Vamos a observar qué dice Gálatas 3:13, Jaime, por favor. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Mire lo que dice Amén. la primera parte. Cristo nos redimió. La palabra redimir quiere decir comprar, adquirir a precio de. ¿Mm? Entonces, nos redimió de la maldición de la ley. Porque lo que era bueno se convirtió en malo. Porque las personas dañaron la ley, las normas, lo que Dios había establecido para la humanidad. Entonces aquí vamos a empezar a ver en esta serie cada uno de los pasos y de las formas, cómo verdaderamente la sangre del Señor Jesús tiene vigencia hasta nuestros días y cómo la podemos utilizar. Y de ahí va a salir mucha vida, porque la sangre es vida. Entonces, cuando llega Jesús, por eso dice la palabra, que el ángel le anuncia a María y le dice, bendita tú entre las mujeres, y vendrá sobre ti el poder del Altísimo. Lucas 1:35, por favor, Jaime. Cuando el ángel le avisa, le anuncia a María el nacimiento del Señor Jesús, entonces tiene que haber una inseminación. Debe haber una inseminación. Quiero que tenga en cuenta esos detalles, por favor. Tenga en cuenta esos detalles. Debe haber una inseminación. Y eso es lo que va a hacer precisamente Dios mismo para poder colocar sangre de Él, sangre pura, sangre limpia. Eso es lo que hace. Lucas 1:35, ¿qué dice Jaime?
Amén, mi pastor. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con la sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿quién engendró a Jesús? Perdón. ¿Quién engendró a Jesús? No lo engendró un hombre. José, José, el esposo de María, vino a ser el padre putativo de Jesús, pero no fue el padre biológico. ¿Quién fue el padre biológico de Jesús? Dios mismo inseminó a María colocando un espermatozoide celestial, un ADN. Y cuando Jesús llega a la tierra, él llega con una sangre que nunca había pecado, como Adán. Adán nunca había pecado, pero al pecar su sangre quedó contaminada. Por eso cuando nace Jesús, Dios evita que sea otro hombre el que engendre a Jesús, o si no, no se hubiera podido lograr el propósito. No sé si usted me está comprendiendo. Espero que sí. Espero que Dios le dé revelación en la palabra, en la enseñanza, que usted pueda tomarla y que usted pueda orar también. Decirle, Espíritu Santo, revélame la sangre de tu Hijo Jesús, al que tú engendraste, al que tú pusiste en el vientre de la Virgen María. Revélame, Señor, esa sangre para poder obtener los beneficios de ella. Y entonces nuestra vida será totalmente transformada. ¿Quién puso a Jesús en el vientre? Dios mismo, a través del Espíritu Santo. Dice, respondiendo el ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, como cuando un hombre cubre a una mujer en su acto sexual. Entonces hay una inseminación espiritual, pero física a la vez. Y María de ahí en adelante queda encinta. Y conocemos el proceso, que José quiso dejarla porque creyó que María lo había engañado con otro hombre. Pero el Señor, el Espíritu Santo, le reveló a José y le dijo a través de un ángel, no tengas temor de recibir a María, porque el ser que está dentro de ella es el Hijo de Dios. Y José lo entendió, amado. Los misterios de Dios necesitan revelación, revelación. Uno no necesita revelación para hacer una, Señor, regálame un carro, Señor, dame una casa, Señor, dame un trabajo. Eso no necesita revelación, solo pedirlo. Pero temas como estos necesitan que uno ore por revelación para no hacer una maraña en la cabeza, un desorden. ¿Cómo funciona eso? Cuando algo es revelado, ¿cierto? Cuando algo es revelado, quiere decir quitar el velo, quitar las máscaras, quitar lo oscuro y ponerlo claro. Entonces, el Señor Jesús es engendrado con una sangre inmaculada, especial, divina. Por eso Él se convirtió en el Cordero de Dios, porque esa sangre debía de cumplir un objetivo. Cuando Dios le da instrucciones a Moisés de que sacrificaran un cordero, en este caso a Aarón, que empezó a ser el sumo sacerdote, esa sangre de ese cordero debía de rociarse
debía de hacer algo especial. Pues todo eso lo vamos a estar aprendiendo en esta serie. Luego, quiero que veamos otra cita bíblica que está en Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 11, Jaime, que Amén. podamos nosotros observar que la sangre del Señor Jesús para nosotros va a ser como un arma para defendernos, para hacer algo poderoso. Bien pueda, Jaime. Amén. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mm, tremendo. Gracias. Amén, mi pastor. Y ellos le han vencido. Pero ¿cómo le han vencido? A través de la sangre del cordero. ¿Mm? Ellos le han vencido. O sea, hay una guerra espiritual. Pero ¿cuál va a ser nuestra arma? La sangre del Señor Jesús. Un arma poderosa. Es un misterio. Pero es como cuando uno se protege con un repelente. Personas que de pronto van a una región cálida para evitar el mosquito, ¿cierto? O como cuando uno va a salir a un parque, algo y se coloca un bloqueador. Eso ayuda, ¿sí ve? Entonces la sangre del Señor Jesús, bien, pero bien administrada, bien aplicada, donde verdaderamente se necesita, va a tener un efecto poderoso en nuestra vida. Vamos a empezar. El Señor Jesús derramó varias veces su sangre, varias. La primera vez que derramó su sangre, vamos a leer Lucas capítulo 2, el verso 21. Amén. Léalo, Jaime. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. A los 8 días de nacido, el Señor Jesús fue circuncidado. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es como una operación. Se hacía por motivo de salud, pero también por motivo de pacto. Dios fue el que diseñó la circuncisión para que los hombres tuvieran una señal de que pertenecían a Dios. Y Dios le dice a en este caso, a José y a María, y más que decírselo, ellos lo sabían por tradición. Y el Señor Jesús, siendo un bebé de 8 años, la primera vez que derrama su sangre, lo hace a través de su prepucio. ¿Qué significado tiene y qué beneficio tiene? ¿Sí? La primera vez, imagínense, un bebecito, pero es que no era porque fuera bebé, es porque su sangre era limpia y venía a ser algo que Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel y nos la pasó a nosotros a través de esa misma sangre. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué beneficios tiene la sangre que derramó el Señor Jesús cuando tenía 8 años, 8 días de nacido? La respuesta está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 14. Porque con esta sangre el Señor Jesús quería quitar toda maldición de esterilidad. Toda esterilidad, fuera en el hombre o en la mujer, se estaba quitando con esta sangre. ¿Qué dice Jaime? Bendito serás, mas a todos los pueblos
No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Imagínense, toda esterilidad, porque hoy en día se ve mucho, hombres que no pueden engendrar, mujeres que no pueden concebir. Entonces hay una esterilidad producto del pecado. Toda enfermedad, toda crisis tiene que ver con el pecado. Pero aquí vemos que el Señor Jesús, Dios lo que hace es tomar esa sangre porque es la única capaz de poder quitar toda esterilidad del prepucio de ese niño. Esa sangre, al ser derramada, ya estaba surtiendo un efecto poderoso, poderoso. Y lo hemos visto en la casa Renovación. Hemos visto a hombres y a mujeres que no podían dar a luz hijos. Y al orar, pidiendo esta sangre que surta efecto, hemos visto, y yo creo que testimonios, tal vez unos 8 en el transcurso del ministerio, niños que hoy en día ya son jóvenes, adolescentes, otros todavía son bebés. El último testimonio es de un hombre que recuerdo un domingo, se acabó el culto y me dicen, pastores, que quisiéramos que nos orara por nosotros, por un tema que es muy personal. Se termina la reunión, nos quedamos a hablar y él se había, vivía con una pareja, una mujer que en su momento ella tenía un hijo, ¿sí? Pero él no podía engendrar hijos. O sea, la mujer venía sola ya con un niño, pero él hace vida con ella y él no podía engendrar hijos. Llevaban 6 años de convivencia y no podía engendrar hijos. Empezaron a hacer trabajos de inseminación, trabajos clínicos, investigaciones con el espermatozoide de él, preparando, nunca, no se podía. O sea, los espermatozoides no daban la medida, ¿sí? No podía engendrar un hijo. Y ese día que acuden a este servidor y yo les digo, claro, vamos a orar. Me dijo, mire, pastor, hemos gastado cualquier cantidad de dinero. Inclusive los dos trabajan con la policía y ellos han hecho mucho por tratar de tener un hijo, pero él no podía. Y yo acudí a esta palabra. Y dije, Señor, y tu palabra dice que la sangre que derramó tu Hijo Jesús por el prepucio de él en el día de la circuncisión, quitó toda esterilidad de hombres y de mujeres y aún de animales. Todo lo que sea nuestro, amados, dará vida. Todo lo que sea nuestro no será estéril. Y tomé esta palabra y oré por ellos dos. Amados, es sorprendente lo que Dios hace. No es lo que hace un hombre, es lo que hace Dios creyéndole a él. Y se oró por él, se oró por ella. Pasados unos meses, ella quedó embarazada. Y es tan impresionante el milagro que no solo nació una niña, sino nacieron dos. Un par de gemelitas que hoy en día tendrán 12, 13 añitos. Dos niñas. Pidió una, vinieron dos. Entonces, ¿cómo no creerle a un Dios así, amados? ¿Cómo no creer en algo que está todavía vigente y que obra milagros? Por eso, amados de Dios, si es su caso o conoce a alguien que esté pasando por algo similar,
Si conoce a alguien que sufra de esterilidad, sea hombre, sea mujer, dígale a esa persona en dónde está la solución. Dígale a esa persona que la sangre que derramó el Señor Jesús el día de la circuncisión de él, que él era un bebé inocente, pero es que Dios necesitaba esa sangre para redimir a la humanidad de la esterilidad, para que pudieran llegar más personitas, para que se cumpliera el propósito de Dios. Acordémonos, Sara fue estéril, Rebeca fue estéril, Raquel fue estéril. Las primeras mujeres que Dios tenía un propósito con ellas de traer hijos. Muchas mujeres fueron estériles, hombres también. Pero cuando llega el Señor Jesús y Dios toma esa sangre de él, ahí se termina la esterilidad. La pregunta es, ¿se terminó? No, no se terminó en general. ¿Por qué? Porque hay que aceptarla. Hay que aceptar esa sangre para que se vaya toda esterilidad. Vuelvo y repito, si es su caso, si usted es esa persona que Dios está buscando para quitarle toda esterilidad, pues en el nombre de Jesús, ese milagro se va a materializar. Ese milagro se va a realizar el día de hoy en su vida, en su vida, en su vida. Quiero que incline su rostro, por favor. Y de igual manera, aunque usted tenga hijos pequeños, ellos de aquí a pocos días serán mayores, serán adultos. Bendígalos, bendígalos con esta palabra y declare que sus hijos serán fértiles. Declare que sus hijos también tendrán sus propios hijos. Hágalos libres de esa maldición, de la esterilidad. Hágalos libres. Nada mejor que tener hijos, nada mejor que tener ese motor que ayuda a dar vida. Cierre sus ojos, por favor. Si es su caso, coloque sus manos en sus partes íntimas y declare que se va esa maldición, que usted acepta la sangre que derramó el Señor Jesús a través de su prepucio por causa de la circuncisión. No era inocente, no era inocente esta señal que Dios comenzó con Abraham, que Dios comenzó y siguió con todos los patriarcas hasta el día de hoy. Pero dígale, Señor, no es, no es un acto ritual nomás, es un beneficio para mi vida, para mi casa. Y se va toda esterilidad de mí, se va toda esterilidad de mis hijos, se va toda esterilidad de mi yerno, de mi nuera, se va toda esterilidad de mi familia, de mis hermanos, aún de mis primos, Señor, toda esterilidad, Señor, que nos ha venido persiguiendo genéticamente. Por el poder de la palabra, Señor, declaramos y aceptamos la sangre que derramó tu Hijo Jesús allí, Señor, en ese día, en esa circuncisión. Señor, gracias por liberar a tu pueblo de esta maldición que le perseguía. Ya no se seguirá gastando, ya no se seguirán experimentos, ya no se seguirán con medicamentos, Señor. La sangre que tú derramaste ese día, Señor, aunque eras un bebé, pero esa sangre, Señor, surte efecto hasta el día de hoy. Se va toda esa maldición, porque tú lo dijiste, oh Dios, no habrá estéril, ni hombre ni mujer, ni siquiera los animales. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por ese gran beneficio que tú le entregaste a la humanidad. Y hoy nosotros lo recibimos, nos apropiamos de él, porque tú eres nuestro Cordero Pascual. Y esa sangre hasta el día de hoy nos bendice y nos bendecirá siempre. En tu nombre, Jesús, gracias. Amén y amén. Y empezaremos a ver esa gloria de Dios. La empezaremos a ver.
en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros primos, en nuestros nietos. No habrá estéril. Si la palabra de Dios dice que no hay, es porque no hay. Segundo, vamos a seguir. ¿Qué otro beneficio tiene la sangre del Señor Jesús? Según lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 44, Jaime. ¿Qué Amén, mi otro pastor. beneficio tiene? Bien pueda. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caen hasta la tierra. Muy bien. De la segunda parte donde el Señor Jesús derrama su sangre es en el huerto del Getsemaní. En el huerto del Getsemaní. ¿Mm? Esta sangre, cuando el Señor Jesús la derrama allí, él estaba angustiado, no preocupado, no desesperado, tenía una angustia porque se llegaba la hora, quizás lo más terrible de ese momento. Cuando el Señor Jesús empieza a orar, a él se le rompen esos vasos sanguíneos y se mezcla esa sangre con el sudor, esa agitación que tenía el Señor Jesús en su momento. Esa sangre cae a la tierra. Y lo primero que hace la sangre del Señor Jesús de su sudor es redimir la tierra. Acordémonos que en Génesis capítulo 3 Dios había maldecido la tierra. Él la maldijo por causa del pecado del hombre. Dios nunca maldice al hombre. Dios maldice las cosas si es necesario. Y maldice la tierra y dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, ¿sí? Labrarás la tierra y obtendrás fruto de ella. Cuando el Señor Jesús deja caer esas gotas de sangre, lo primero que hace es quitar esa maldición que venía desde miles de años atrás. Por eso, amado, es ilegal que usted sea una persona que pase necesidades. Es ilegal. Y dígaselo a Dios, Señor, ahora entiendo que yo he estado luchando contra mí, contra sí mismo. Yo he estado batallando, Señor, porque no me he atrevido a creer que ya la tierra ahora está a mi favor y no en contra. Ahora debo aceptar que hay una bendición poderosa y la tierra me va a producir bendiciones. Lo que dice Génesis 1:28, Jaime. La tierra está para nosotros y no nosotros para la tierra. Y vamos a apropiarnos de esas promesas. Amado, el pueblo de Dios debe ser el pueblo más bendecido por fe, más bendecido por una labor con resultados, más bendecido por obediencia a Dios. ¿Qué dice Génesis 1:28, Jaime? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread de los peces del mar, de las aves de los cielos y de toda bestia que se mueve sobre la tierra. Imagínense. O sea, la tierra fue entregada para nosotros, para que la poseamos, para que la administremos. Busque también el Salmo 116, por favor, ¿m? Para que nos demos cuenta cómo Dios nos entregó a nosotros en propiedad para administrarlo, para que mientras vivamos en esta tierra vivamos de la mejor manera, de la mejor manera, ¿m? De la mejor manera. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos bien, bien en lo posible, bien. ¿Para qué? Para poder avanzar,
para poder crecer. Perdón, es el Salmo 115, versículo 16, Jaime. Amén, mi pastor. Léalo. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Amén. Los cielos son los cielos de Dios, pero la tierra nos la entregó a nosotros para administrar los recursos, para que vivamos de la mejor manera. Entonces, amado, de alguna manera busque vivir mejor, procure vivir mejor. Usted no tiene por qué comerse las sobras de alguien. Usted no tiene por qué vestirse con la ropa que alguien ya se vistió. Entonces, recuperar la dignidad, recuperar la autoestima, amados. No conformarnos con lo que el sistema quiere soltar. No, 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 es que por derecho legal Dios nos otorgó a nosotros, pero es a través de la sangre. Si ve que la sangre de Jesús se derrama y cualquiera ve como normal, sí, ahí murió y ya, y quedó la sangre y lavaron y ya, y se quitó. No, la sangre de Jesús no es cualquier sangre, o si no, no tendría el significado que tiene. Entonces, lo primero que hace esa sangre en el huerto de Getsemaní es, como se perdió en un huerto, esa bendición se recuperó en otro huerto. Se perdió en el Edén, se recuperó en el Getsemaní. ¿Mm? ¿Sí ve? Se pecó en un huerto y afectó toda la tierra. Se redimió en un huerto y bendijo toda la tierra. Toda la tierra está ya bendita. No era necesario que cayeran litros y litros y litros y toneladas de agua, no, no, o de sangre, no, no, no. Con una gota suficiente, suficiente para lo que Dios quería hacer. Y el segundo beneficio, por favor, anótenlo, porque esa sangre de ese día que se derramó en el huerto, después de que Jesús oró intensamente, que dejó su sangre ahí, con ese sudor, vino Judas, vino Judas con un grupo de soldados, con un grupo de seguidores que venían con palos y con armas a coger preso al Señor Jesús. O sea, esa sangre preparó al Señor Jesús para el engaño, para el engaño. Por eso, amados, a mucha gente le afecta el engaño. A mucha gente le afecta que le pase algo, porque están sobreseguros que ese amigo siempre va a ser el amigo del alma, que ese socio va a ser el socio de la vida. Y hay personas que no están preparadas para el engaño. Y la sangre que Jesús derramó en el Getsemaní lo preparó psicológicamente para el engaño que venía unas horitas después, porque fue ese mismo día que Judas vino y lo besó y lo entregó. Con un beso, así es la traición. Amado, a usted no lo va a traicionar gente que esté lejos, a usted lo va a traicionar gente que esté cerca. Por eso hay gente que hasta termina quitándose la vida, porque es que yo no lo puedo creer, que mi mejor amigo me engañó, me quitó a mi esposa. Imagínese eso. Mi mejor amigo, al que le di confianza. Por eso lo engañó, porque se excedió en la confianza. Por eso lo engañó, porque usted le abrió demasiado la puerta. Y el Señor Jesús, cuando llega Judas, el Señor Jesús le dice a Judas, Judas, con un beso entregas a tu maestro. Así le pagas y ya. Por eso, amado, no se extrañe, pero prepárese. No se extrañe, el engaño vendrá.
de donde usted menos lo espera, de donde usted menos lo espera, y tal vez en el momento donde usted puede estar en una crisis emocional, golpe tras golpe. Pero el Señor Jesús se preparó con esa sangre que estaba derramando ahí, se estaba preparando para el peor engaño, para el que comía con él, para el que él lo instruyó, lo capacitó, lo preparó, lo dotó, le dio el privilegio de ser un apóstol, lo tenía cerca, compartió con él en la mesa de la cena y muchas cosas más. Pero todo eso no fue suficiente. Amados, si al Señor Jesús lo traicionaron, a usted y a mí nos van a traicionar. No se haga, por favor, mucha ilusión. A mí no me va a pasar, a todos nos va a pasar. A muchos ya nos ha pasado, pero aquí estamos. Aquí estamos, que es lo importante. Que eso a usted no le afecte la traición, no le afecte el engaño, o si no, usted puede abortar el propósito que Dios tiene con su vida, porque lo cogió débil, lo cogió sin una cobertura espiritual. Por eso quiero invitarle a que ahora reciba estos dos beneficios. Incline su rostro si lo puede hacer ahí donde está y acepte esa sangre derramada en el huerto del Getsemaní. Dígale, Señor, recibo la sangre que tú derramaste, Señor Jesús, para redimir la tierra. Ahora me producirá frutos sin mucho esfuerzo, sin mucho esfuerzo, Señor. Ese emprendimiento suyo, Jaime, va a florecer. Ese emprendimiento, eso que Dios le ha prometido, Dios se lo va a entregar. Nidia López, no ha sido en vano ser fiel a Dios. Sin mucho esfuerzo, yo declaro sobre ustedes mayor gloria, mayor bendición. La tierra les va a entregar los frutos, los frutos, los frutos. Como dice el libro de Isaías, recogerán donde no sembraron, vivirán en casas que no edificaron, comerán de viñas que no plantaron, no porque no las haya plantado usted, sino alguien las plantó a favor suyo, el Señor Jesús. El Señor Jesús, Sildana, hizo un trabajo para usted, para su casa, para su beneficio. Daisy, en el nombre de Jesús, acepte lo que Jesús trabajó para su vida. No todo lo tenemos que trabajar nosotros. Hay milagros sorprendentes que se van a materializar a personas fieles, a personas leales, a personas que le han creído a Dios. Y en segundo lugar, el engaño. Cuando venga el engaño, ustedes tendrán de esa sangre en sus frentes, en su cabeza, esa sangre que los cubre del engaño y no les podrá afectar. Ya no le podrá afectar su vida. Su vida continúa. Su vida continúa. Usted no va a sufrir daño, sufrirá el que te engañó. Sufrirá el que te engañó, pero tú no, porque tú estás revestido de una sangre preciosa que te prepara para lo peor, te prepara para lo peor y pasará como un viento apacible el daño y no te darás ni cuenta porque eres fuerte. No que el problema se haya achicado, no, 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 es que tú creciste en Dios, te volviste un gigante tan grande, tan poderoso, que no sentiste a qué horas esa persona se marchó, esa situación se transformó. ¿Por qué? Porque hay una sangre preciosa, la de Jesús de Nazaret, la que se derramó ese día en el huerto del Getsemaní. Él lo sufrió, pero esa sangre Dios la necesitaba para nosotros, aplicarla a nosotros, para que el engaño de los amigos, el engaño de la persona que amamos, el engaño de a veces los hijos, el engaño de los socios de los negocios, el engaño de nuestros gobernantes, el engaño de personas que nos prometieron cosas y nunca llegaron.
Oh Ramasaya, Rabaquilla, la vasalla, y mi canta Rabaqueisa. Padre, en el nombre de Jesús, que esto no nos afecte, que esto no nos afecte, Dios, sino que seamos fuertes en ti para poder soportar las adversidades y que pasen y que sigan pasando y nosotros vamos camino hacia un proyecto de vida que tú te trazaste con nosotros. Mi mayor Nelson, en el nombre de Jesús de Nazaret, para usted, para su casa, para tu Ginari, para tus hijos, en el nombre de Jesús. Hay una sangre preciosa que no dejará que se sufra un daño mayor. Beatriz Quintero, en el nombre de Jesús de Nazaret, esa sangre sobre su vida, que no le haga daño, que no le haga daño, que no le afecte la traición muchas veces de los propios hermanos de la familia, de los hermanos de la iglesia, que no nos afecte, por favor, sino que seamos fuertes, fuertes y soportar esas traiciones sin nosotros renegar, sin nosotros levantar nuestra voz para reclamar algo. Estamos en Dios y eso es suficiente. Mauricio Méndez, esa sangre preciosa, la que se derramó en el huerto del Getsemaní, hoy está sobre su vida, sobre su corazón, sobre su mente, sobre todo su ser, para que pueda ser fuerte y seguir hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús, que esa sangre llegue a usted, donde usted se encuentra en este momento, Marisol, donde usted está, Flor Ballesteros, donde usted está, Yane González, donde usted está, Nidia en daño, en el nombre de Jesús, cada uno de ustedes, los que están a través de esta plataforma de Facebook, de igual manera, esta sangre sea sobre sus vidas, sea sobre sus vidas, sobre sus vidas. Julia Rodríguez, Teodor, Claudi, en el nombre de Jesús, esta sangre preciosa sobre su vida, Marlon, sobre su vida, Alba Pinzón, sobre su vida, Julia Rodríguez, sobre su vida, Jorge Garzón y todos los que están presentes a través de estas plataformas. Hoy la sangre del Señor Jesús, la que se derramó en el huerto del Getsemaní, le va a empezar a dar retribución con beneficios, con economía, con trabajo saludable, con emprendimientos prósperos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y la libertad de ya no ser afectados, venga de donde venga la traición, venga de donde venga el engaño, el fraude, vamos hacia adelante. Los quiero mucho, bendigo sus vidas, les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor hoy, mañana y siempre. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga abundantemente.